Y comenzamos con las entrevistas como les habíamos adelantado para hablar acerca de algo que ya nos está, y cuando no, haciendo salir canas. Pero bueno, nuevamente tenemos que plantear el tema de las tarifas por los servicios de energía, es decir, el servicio de energía eléctrica, el servicio de energía de gas de red y también envasado. Y lo cierto es que, bueno, a partir de este mes, aparentemente, o el próximo, no está del todo claro todavía, se va a llevar adelante y se va a comenzar a implementar una modificación en lo que tiene que ver con los subsidios. Motivo por el cual, bueno, hemos decidido consultar a un experto, al doctor Rolo Marchetti, que está a cargo de la UMIC en nuestra ciudad, para tratar de interiorizarnos un poquito más respecto a estas cuestiones. Rolo, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Bueno, bien, buen año, ¿eh? Gracias, igualmente. Rolando, hay varias cuestiones que tienen que ver con el tema de la segmentación tarifaria, ¿no? Y de los subsidios en las tarifas. Se sabía del año pasado que iban a haber algunas modificaciones que aparentemente iban a entrar en vigencia a partir del 1 de enero. Todavía no se sabe si realmente es a partir del 1 de enero o ha sido a partir del 1 de enero o si va a ser a partir de febrero. Pero hay muchas modificaciones que han venido en conjunto, ¿no? Y esto va a impactar o no en las boletas que vamos a recibir a futuro. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Sí, es así como lo mencionás. Esto trae desde diciembre de 2024 que el presidente de la Nación mencionó que iba a ser un periodo de transición para ir eliminando los subsidios y llegando a diciembre de 2025 en realidad ya empezó a correr el rumor de que se iban a hacer una modificación importante donde va a traer aparejado obviamente el tema de eliminación de subsidio para muchas familias. Esto es desde el anterior esquema que figuraban las tres categorías de N1, N2 y N3 según los ingresos, que tenían que ver con altos, medios y bajos. El único que no poseía subsidio era el alto. Ahora están en dos categorías, el que tiene derecho y el que no tiene derecho a, claro, ese beneficio. Ahora se lo llama subsidio energético focalizado, el CEF, y elimina esa situación de las tres categorías. El CEF lo que contiene como para poder ser beneficiario de ese subsidio, tanto para la luz como para el gas, es estar por debajo o igual a 3 canastas básicas totales. Ajá. Esto equivale a un monto de 3.900.000 aproximadamente. Claro. El grupo familiar estamos hablando, porque se toma siempre en cuenta los ingresos que tiene el grupo familiar de una familia de hogar tipo 2, que viene a ser con 2 adultos y dos menores. O sea, cuatro personas en la casa, 2 adultos y dos menores. Exactamente. A partir de ahí, todos los que estén por debajo de ese monto van a tener ese beneficio de subsidio que, como bien lo mencionaste, recién fue el 19 de enero se oficializó esta situación, que ya veníamos con rumores, y esta oficialización arrancaría a partir del próximo mes, de febrero. Es decir, que esto sí ya empieza a correr, y teniendo en cuenta esos números que son de 3.900.000, esa situación genera de estar adherido o no a ese CEF. Claro, digamos, elimina el punto intermedio, en donde al menos hasta diciembre del 2025 había un subsidio que era menor al de ingresos bajos, pero que de igual manera pagaban menos, si se quiere, o estaba subsidiado la unidad de medida hasta cierto punto, ¿no? Rolo, ahora hay modificaciones importantes respecto no solo a quién le corresponde, a quienes no, sino a qué es lo que se subsidia y cuándo, ¿no? Sí, en realidad este monto por el cual se rige este nuevo subsidio tiene algunas situaciones en las cuales te puede generar no ser beneficiario, que es, por ejemplo, si, aunque estés por debajo de las 3 canastas básicas totales, tengas un automotor que hayas comprado hace 3 años, porque menciona de una antigüedad igual o menor a 3 años, el grupo familiar tenga 3 inmuebles o más. Estas son situaciones en las cuales puede generar de que pierdas el subsidio automáticamente. Ajá.
Por eso hablamos de que son varias las familias que pueden llegar Más allá de estar por debajo de 3 canastas básicas. Exactamente, sí. La Secretaría de Energía de la Nación evalúa esa situación porque hay un entrecruzamiento de datos y así se llega a que si vos tenés un automotor que lo compraste el año pasado, no te correspondería. Hace una evaluación que ellos le llaman la esterilización patrimonial, Ajá. que te da posibilidad a poder pagar el servicio sin contar con la ayuda del Estado. Eso es lo que menciona en sí el boletín, la información oficial. Y también tener en cuenta que ya antes venía con el antiguo RACE, que era los que obviamente tenían alguna embarcación de lujo, Claro. alguna aeronave. Eso te elimina esa situación, te elimina de tener el subsidio. Y para tener en cuenta otra situación que se puede llegar a dar es, aunque uno supere ese monto de 3 canastas básicas, teniendo el CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad, también tiene ese beneficio del subsidio. Puede llegar a tenerlo superando aún ese monto. Y lo otro a tener en cuenta es que ser pensionado vitalicio por los que son los veteranos de guerra del Atlántico Sur. Uh-huh. ¿Sí? También tienen ese beneficio. Perfecto. Pero bueno, nos vamos a ver envueltos en distintas familias que van a tener, o sea, que les van a sacar el subsidio y van a tener un aumento considerable dentro de la factura. Teniendo en cuenta que se ha, no sé si suprimido es la palabra, pero sí modificado lo que antes era el RACE y ahora es el RECEF, ¿no? Sí. Hay que volver a hacer el trámite de nuevo, por ejemplo, el que hizo, o han hecho varias familias en el 2022, o de forma, recuerdo en aquel momento, que se había hecho mucho hincapié, incluso desde el punto de vista desde los medios de comunicación, ¿no? Con la publicidad, con la propaganda y demás, para que la gente se vaya escribiendo si les correspondía, ¿no? Lo podían hacer de forma online a través de un formulario en internet, o de manera presencial, bueno, en la UMIC, en la Defensoría del Pueblo, en el punto digital del barrio La Carlota, aquí en Bragado, por ejemplo, en ANSES también. ¿Hay que volver a hacer ese formulario? Es buena la pregunta porque muchos ya se están acercando a la UMIC con ese tipo de dudas. En realidad, lo que menciona el boletín es que los que ya están inscriptos en el RACE, de ahí se saca toda la información. O sea, el RACE, que era el anterior registro, cambió al RECEF. Simplemente hizo esa modificación. Pero la información... No se suprimió, entonces se modificó. Exacto. Ah, bien, bien. Se llama de otra manera, pero la información sigue estando, que es la misma. Como bien lo decías, que es desde el año 2022, muchas familias lo hicieron desde su casa, desde su computadora, y después en distintos puntos de acá de Bragado se terminó realizando. Sí puede llegar a ver, si le desaparece el subsidio por alguna situación que haya, o porque gana más, o por lo que fuere, cualquier consulta que tenga que hacer, lo hacemos dentro de la OMIC, sí. y verificamos si tener... es muy importante tener el número de trámite, que es lo que nos solicita ese registro para poder ingresar y verificar si hay alguna modificación de algo. Claro. Si no lo tienen, el mail de donde lo realizaron. Son las dos cosas que necesitamos. Es importante tener esto en cuenta porque posiblemente muchas personas, a ver, 4 años es mucho tiempo, claro. Desde que se realizó el registro en aquel momento a la actualidad. Tal vez no se han actualizado los datos, alguna persona que estaba alquilando empezó a alquilar en otro domicilio, y no ha actualizado estos datos, por lo cual, bueno, podría llegar esto también a ser excluyente, porque no se corresponden los datos que estaban registrados en aquel momento con lo que pasa en la actualidad. Exactamente, Nicolás. Se modifica esa situación y automáticamente se solicita nuevamente el subsidio. Pero no hay que hacer trámite alguno porque la información está, porque hay un entrecruzamiento de datos, pero sí para los casos nuevos en los cuales se instale los nuevos servicios, que sea del uso de gas, ahí esa familia sí tiene que realizarlo, y alguno que modificó el lugar de alquiler, que muchas veces se acercan a la OMIC, me mencionan más con la factura, que necesitamos ver la última factura, sí, para ver si perdieron el subsidio. Si no lo tienen, obviamente ahí hacemos esa modificación para volver a solicitarlo. Volviendo a lo que mencionaba con anterioridad, otra de las grandes modificaciones, porque son varios los temas, no solo a quién le corresponde, a quién no le corresponde, qué es excluyente, qué no. Tiene que ver con qué se subsidia, hasta dónde y aparentemente ahora también en qué meses del año.
¿no? Exacto. Sí, una primera información habla de que el subsidio en realidad va a ser para la luz, se va a tomar un bloque de 300 kilowatts, hasta 300 kilowatts, Sí. en los meses de mayor consumo. Entonces, eso va a ser lo que va a estar subsidiado. Y para el caso, en los meses de menor consumo, que esto es entre comillas, porque se toma como menor consumo de luz en los meses de invierno, y en realidad hay mucha gente que se calefacciona a través de la electricidad. Por supuesto. Entonces, sí. ahí se dice que es hasta 150 kilowatts. La mitad. Exacto. Entonces, vamos a tener ahí algunas... Para hacer una comparativa, hoy, o al menos hasta diciembre de 2025, el subsidio era hasta 250. Sí. Esto fue desde que asumió Javier Milei a la presidencia, antes eran 400, ¿no? Exacto, hubo modificaciones. Por lo cual, claro, es muy importante lo que vos mencionás, Rolo, porque hay muchas personas, por ejemplo, que son vecinos de localidades en donde no tienen gas de red y tienen que hacer instalaciones de calefacción o incluso hasta de cocina eléctricos. Por Sí. lo cual, bueno, ¿qué se considera mes de gran consumo? ¿Qué se considera meses de menores consumos? ¿O qué se considera meses de menores consumos? Es muy debatible. Sí, muy relativo totalmente. Y por eso mencionamos, si bien decís lo de las localidades, también las últimas modificaciones que se hacen, o bien cuando se implementan estos nuevos edificios o departamentos, que el propietario de esos lugares que va a alquilar realiza solamente, no realiza la obra de gas, porque es muy costosa. Entonces, muchos departamentos que alquila gente acá dentro de Bragado es todo eléctrico. Claro. Entonces, ahí tenemos también algo complejo en la cual se van a calefaccionar, van a utilizar los meses en los cuales no estaría dentro de los 300 kilowatts, que es de mayor consumo, sino que abarcaría también los meses de invierno. Claro. Entonces sería un problema. Y 150 está muy por debajo del promedio del consumo de una familia. Sí, estaríamos ahí muy al límite. Perdóname, otra cosa que me quedé pensando es el tema del gas. Sí, lo eso. que se mencionan es, respecto a este servicio, es que va a ser desde abril a septiembre subsidiado. Esa es la primera información que viene del gobierno nacional. ¿Sí? En la temporada de invierno, podríamos decir. Ahí sí que es cuando mayormente se utiliza. Perfecto. Y es decir, para la temporada de verano no estaría subsidiado el gas. Aparentemente no. No es que va a haber un tope, no es que se va a bajar o se va a reducir. No, sino como es un mes de menor consumo, uno de los meses que registra menos consumo, ahí no estaría subsidiado. Bueno, sin lugar a dudas, Rolo, esto va a plantear, ya plantea una discusión, más que nada para las familias de bajos recursos, va a tener que modificar esto sustancialmente cómo usamos nuestros servicios, ¿no? En muchos casos, por estas cuestiones que estás planteando, no solo se modifica a quién le corresponde y a quiénes no, sino que también, incluso aunque te corresponda, se modifica qué te subsidian y cuándo. O hasta dónde te subsidian y cuándo. Exactamente. Y esto va a ser, bueno, que en los meses donde no rija, los meses de frío, por ejemplo, con el caso de la tarifa eléctrica, o los meses de calor con la tarifa del gas de red, tengamos que modificar nuestros hábitos para poder tratar de costear estas boletas que seguramente van a ser, bueno, preocupantes, ¿no? Van a ser preocupantes, tal cual. Y esto está elaborado ya desde hace un año, como bien lo mencionaba, de ir eliminando los subsidios con estos nuevos esquemas y por supuesto va a tocar a varias familias. Rolo, han recibido en este año 2025, también se han dado a lo largo del año varios incrementos en las tarifas de los servicios. En la oficina, en la OMIC, han recibido vecinos que, bueno, han llegado con tarifas descomunales o impagables. Sí, muy altas. En muchos casos donde se pide un plan de pago, donde se solicita eso, y la verdad que es muy complicado porque uno si empieza a pagar una cuota de un plan, de una tarifa que corresponde a un mes, y te dan determinada cantidad de cuotas, se te va juntando con las otras tarifas que vienen mes a mes. Entonces, sí, se complica y hay muchas familias con problemas de este tipo. ¿Estamos en condiciones de decir que la gente se endeuda para pagar deuda? Sí, realmente. Bueno, se ve también en las tarjetas de crédito que se utilizan mucho para cuestiones de alimentos.
Y las empresas, cuando ustedes elevan estos reclamos, estas solicitudes para poder acceder a algún plan de financiación, ¿no? Para ponerse al día, ¿están predispuestas en ese sentido? ¿Responden bien? ¿O hay algunas empresas puntualmente que deciden, bueno, tal vez no dar esa posibilidad? En realidad todas las empresas nos atienden, por supuesto, el reclamo, nos reciben el reclamo y tratan de dar una facilidad para poder, sobre todo, solucionar el problema que es de un mes. Sí. Estamos hablando. Entonces, preocupa esa situación. La evaluación la hacen las empresas, por supuesto, porque hay, en algunos casos hay que traen ya muchos meses endeudado y como que tratan de obtener de vuelta el servicio y abonar esas cifras que se juntan. Es bastante complicado para las familias. Rolo, la verdad que teníamos mucho para charlar con respecto a esta cantidad de modificaciones, y un poco también te quiero consultar sobre el cierre de la nota, cómo vienen trabajando ahora en verano. ¿Dónde está la oficina? ¿En qué horario atienden, por si la gente tiene alguna consulta, que no me cabe la duda que siempre es así, ¿no? Sí. Para que se puedan acercar y bueno, despejar estas dudas que planteamos aquí. Sí, te agradezco, Nicolás, porque hemos modificado en realidad el horario que le dimos publicidad, por supuesto, a través de la municipalidad, que es en enero y febrero, bien digo, es de 7 a 12 horas. ¿Sí? Eso es el horario en el cual nos encontramos en Rivadavia 1259. Bueno, todo el equipo está recibiendo todo tipo de reclamos, por supuesto. Seguimos con los diferentes reclamos que llegan por distintas situaciones y en las cuales podemos mencionar, obviamente, que el año pasado hubo un recupero importante de casi 100 millones de pesos. Ajá. En cuanto a la cantidad de reclamos que llegaron a los MIC, y que con el alto porcentaje de resolución positiva que por suerte tenemos en el equipo de trabajo, estamos hablando de un 97%. Hemos llegado en esa cifra. Y bueno, y también estuvimos analizando o sacando cuentas con todo el equipo, que había un promedio de 53 casos, reclamos en realidad, semanales. Entonces es mucho es mucha la demanda. Sí, es mucha la demanda y por suerte muchas las soluciones que se llevan a un fin muy beneficioso. 97%, 100 millones de pesos, digo, en la totalidad de los reclamos a lo largo del 2025, la verdad que es un dato no menor. Sí, la verdad que nos deja muy contento todo el equipo de trabajo y haber aumentado ese porcentaje respecto del 2024 también. Rolo, gracias por venir nuevamente. No, gracias a ustedes, muy amable. El doctor Rolando Marchetti, director o titular de la UMIC, aquí en nuestra ciudad, charlando con nosotros en la mañana de la Mega. 9:52 minutos. En la radio y en la tele, la mañana de la Mega, con vos, todos los días.